Bueno, durante esta semana hemos estado analizando la elección de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en un proceso pues vergonzoso, lleno de irregularidades, y desde luego está el tema de si el gobierno del presidente López Obrador tiene como estrategia la captura de los organismos autónomos tipo la CNDH. Para seguir con este tema, muy importante me parece para el desarrollo de la democracia liberal en nuestro país, se encuentra con nosotros como todos los miércoles Pablo Magluf. Pablo, muy buenas noches, Leo. Y en esta ocasión nos acompaña Hernán Gómez. Hernán, muy buenas noches. Y me da mucho gusto recibir como invitada a Sofía de Robina Castro. Ella es colaboradora del área internacional de un centro que aquí apreciamos mucho en la hora de opinar, que es el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, gracias Leo. por venir. No, gracias a ti, buenas noches. Bueno, empecemos contigo, Pablo. Bueno, yo creo que atestiguamos el flagrante asalto a plena luz del día a una institución con cierta autonomía. Y digo cierta porque en efecto se puede discutir si era plena la autonomía y me parece que no. Pero había cierta autonomía. Ahora ya no hay ninguna. Entonces me parece que ese tiene que ser el punto de... ¿No le das el beneficio de la duda a Por Rosario supuesto Piedra? que no. Ok. Es lo menos que puede hacer un periodista o un analista. O sea, Sí. tienes que partir del peor escenario posible. Me da mucho gusto que esté Sofía porque recuerdo el programa, de hecho estaba Hernán, donde se conmemoraba el primer año de las elecciones, e invitamos a María Luisa Aguilar del Centro PROD. Sí, correcto. Y decía que además de todos los errores del gobierno, en un área específica donde parecía haber apertura, diálogo, disposición, era justo en los derechos humanos. Hasta el primer año de la elección habían encontrado bastante buena... O sea, hasta julio de este año, digamos. Sí. Esto fue en julio, sí. Y me parece grave, me parece penoso que esto sea una muestra de lo contrario. Entonces... a mí me parece que ya no hay engaño, ya hay suficientes advertencias. Este gobierno no se anda con cuentos. Yo creo que van a apoderarse de todas las instituciones. Ahorita quiero discutir si en efecto es... Van por todo. Sí, desde luego. Ahorita quiero discutir si en efecto es una captura o una destrucción. Pero si quieres, ahorita entramos Perfecto. en eso. Sofía, ¿cómo la están viendo ustedes desde una organización de la sociedad civil tan importante como el Centro PRO? Sin duda lo vemos con preocupación el proceso, un proceso además plagado de irregularidades, como ya decías, en donde no solamente hubo incumplimiento de acuerdos por parte de las Comisiones Unidas en la terna, después todo el tema alrededor del Pleno con los 2 votos o no votos, la toma de protesta como lo hizo Rosario, la renuncia de los 5 consejeros ciudadanos. Sin duda es un proceso en donde además todas y todos perdemos. Pierde Rosario, pierde la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, pierde el Senado con este proceso y pierden sobre todo, que creo que es lo más preocupante, las víctimas. Es un proceso que sin duda nos preocupa mucho y sí decir, Leo, que para nosotros desde el Centro PRO estamos en medio de 2 posturas. Vemos que hay una postura que señala que la CNDH ha sido pura simulación, que no ha hecho nada relevante y que nunca ha estado presente. Y ustedes rechazan eso. Sí, rechazamos eso. Hemos visto que ustedes han trabajado muy de cerca. Exactamente, hemos trabajado con ellas y vemos cosas positivas y que es un organismo importante, aunque sin duda vemos también muchos oscuros y temas que se deberían de mejorar en la CNDH, y frente a eso era una oportunidad que en esta nueva elección pudiera llegar alguien con toda la legitimidad para encabezar este proceso de una CNDH fuerte, sólida y a la altura de la crisis de derechos humanos que vivimos. Eso no es lo que observamos con este proceso y eso es lo que nos parece lamentable. La pérdida de legitimidad frente al inicio de esta nueva titular. Hernán. A ver, varias cosas. Una, hablando de la persona, a mí no me molesta particularmente el nombramiento de Rosario Piedra. Me parece que incluso es una cosa positiva que hayan nombrado a alguien que no representa, ahora sí que la élite que había capturado a la CNDH, digamos, el grupo de la UNAM, e incluso yo diría los técnicos del derecho humanismo, ¿no? O sea, como que siempre había estado en el mismo grupo, eran los expertos en derechos humanos. Y ahora en lugar de eso hay una persona cercana a las víctimas con una trayectoria interesante, tanto ella como su madre, evidentemente más su madre,
Pero en ese sentido, la figura no me molesta. Sí creo que la elección fue desaseada, el proceso no estuvo bien. Y además creo que yo lo atribuiría especialmente a la inhabilidad política de Monreal, que a pesar de que en otros casos ha sido un político eficaz, lo sacó muy mal. Lo sacó muy mal. Pero hoy y llega una presidenta de la CNDH lastimada y deslegitimada por un proceso que le va a perjudicar a ella. Pues haya sido como haya sido, ¿no? Pero bueno, salió la candidata que quería el presidente. Salió la candidata que aparentemente quería el presidente. Pero yo no comparto esto que dice Pablo de que esto es un flagrante asalto a la institución o que van por todo o estas narrativas alarmistas, porque si no se acabó la CNDH cuando la presidenta era Mireille Rocati, que respondía directamente a Chuaifet, o cuando fue José Luis Soberanes, el filo priista, o cuando fue Medina Plasencia con Calderón y con Peña, que tampoco se comportó de manera autónoma, y no se acabó la CNDH ni fue el fin del mundo, tampoco creo que sea hoy. La autonomía de una institución como la CNDH se construye momento a momento en todas sus decisiones. La CNDH es una institución compleja. Tú sí le das el beneficio de la duda a Rosario. Sí se lo doy a pesar de que creo que esto se debió haber evitado. Y además se lo doy porque, fíjense ustedes, la reacción de las organizaciones. Ha habido algunas reacciones muy negativas, pero yo no he visto tampoco que masivamente hayan salido a rechazarla, a pedir su renuncia. Sí no estuvo bien, o sea, no quiero minimizar por un minuto el hecho de que estuvo mal, muy mal hecho este nombramiento, y sobre todo una cosa, Morena y la izquierda mexicana con su propia historia debe ser ejemplo cuando organiza elecciones. A ver, perdón, yo sé que quieres hablar, pero quiero preguntarle a Sofía rápidamente si tú le das el beneficio de la duda a Rosario Piedra. Pues lo que vemos sobre todo más allá de las personas es que sí le tocará a Rosario despojarse de esta serie de cuestionamientos que se le han asignado a través de, como decía Hernán, las acciones concretas que realice. Por ejemplo, entonces sí le das el beneficio de la duda. Pues veremos cómo se desarrolla. A ver, sí, claro. Eso sin duda. A ver, perdón. Nada más dos puntos ahí. Uno es el equipo que anuncie, que me parece que será este jueves, de quién se rodea, sobre todo las visitadurías son esenciales. Y el otro tema en donde me parece que es donde puede mostrar que realmente va a ser un contrapeso y donde muestra autonomía, me parecen en dos, sobre todo relacionados con la Guardia Nacional y con migración. Me parece que si en estos temas da muestras de autonomía en los hechos y en el funcionamiento de la CNDH será una buena. O sea, lo que dice Rocío es esperemos los resultados. Perdón, Pablo. Nada más quisiera refutar lo que me dijo Hernán. Sí. Me parece un argumento tramposo y complaciente porque decir que si la CNDH ha resistido, golpeémosla más, no pasa nada. No, eso es grave pensar así. Para nada. Y dos cosas dijiste, el proceso fue desaseado. A mí me parece un eufemismo decir eso. Cuando no fue desaseado fue ilegal. Se violó el 9º artículo de la ley de la comisión, se violó el 102 constitucional. Es un proceso ilegal. No es que esté grave, no es que esté mal hecho, no es que Morena haya sido desaseado. ¿Qué fue lo que pasó? Ilegal, que si había dos papelitos vacíos ilegal. O que si la no. señora no podía participar. ¿Sí? O sea, eso es un... o sea, no tenía que haber participado, ni siquiera llegar a la votación. No. Entonces, ahora vamos a lo que dice Sofía, porque es uno de mis puntos sobre el beneficio de la duda. Hay la disyuntiva de si López Obrador quiere capturar a los órganos autónomos o destruirlos. No es lo mismo, si lo piensas. Destruir a la CNDH quiere decir dejarla en inoperancia, es decir, deslegitimar tanto el proceso que no tenga en efecto voz, que no se vuelva a tomar en cuenta lo que diga. Y a lo mejor puede ser eso, ¿eh? No me he decidido por cuál. Me convence más que es una destrucción, porque la destrucción es que no vuelva a operar. La captura es que la use a modo. ¿Sí me explico? Sí. Es usarla a modo, es mantener cierta legitimidad de la institución para que después algunas recomendaciones pues el gobierno las use como amparo, ¿no? Como protección.
No tengo claro cuál sea. Lo podemos ¿cuál? discutir. A ver, Sofía, captura o destrucción, pues ambos escenarios son terribles, sobre todo para ustedes, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan, ¿no? Ahora sí que brazo con la comisión, ¿no? ¿Tú cómo ves? ¿Captura, destrucción? ¿Qué les preocupa en ese sentido? Sí, sobre todo, como lo dices, quienes más nos preocupa son las víctimas. Frente a ellas vamos a tener que seguir dando la cara y trabajando con la CNDH. Esa es la realidad. Independientemente, además de partidos, nuestro trabajo como organización de derechos humanos será denunciar a unos y a otros, a presidentes anteriores y, en su caso, si corresponde, a presidenta actual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así lo haremos. Sin duda hay alguna preocupación, no solamente por la CNDH, sino por otros contextos en donde pudiera haber una intencionalidad del gobierno en turno de tener mucho más control de los órganos autónomos, que también ha pasado antes. Ahora, esperábamos que no pasara en pero me parece que sí también lo veremos en las acciones concretas que tanto se logra desprender y que tanto además, por ejemplo, con la nueva designación del Consejo Consultivo se logra también ahí generar un contrapeso. Será importante ver cómo se generan todos esos esquemas alrededor. Hernán. A ver, yo creo que los organismos autónomos nunca han estado libres de problemas y nunca han estado libres de la lógica de la captura política, de las cuotas partidistas. Lo hemos visto históricamente en el INE y en otros organismos que, si no son partidistas, también tienen quizás una captura incluso ideológica de determinados grupos de interés, de determinados sectores, etcétera. Quizás aquí el problema es que no se disimuló, o sea, no se cuidaron las formas. O sea, por ejemplo... Fue muy claro. Fue como un poquito grosero, o sea, digamos. Para un gobierno que ha prometido ser diferente. La ¿no? militancia política, y esto sí hay que aclarar, la militancia política no está prohibida, no es un problema. El problema es que, al parecer, ella era dirigente política. Al ser miembro de del Congreso Nacional o del Consejo Nacional de Morena, bueno, ahí hay una discusión, dice, ¿el Consejo Nacional es o no un órgano de dirigencia? Pero todo parece indicar que sí. Esto deja muy mal sabor de boca, porque ya ahí es como que no se están cuidando ni siquiera las formas. Pero digamos, tampoco idealicemos el pasado, porque esa misma captura estuvo siempre ahí. Los órganos, la autonomía siempre fue relativa. Yo creo incluso que la autonomía absoluta es imposible. En política es imposible que los órganos autónomos sean plenamente autónomos. Pero hay más y menos, o sea, es gradual, ¿no? Pero digamos, yo sí creo que va a ser muy importante cómo Rosario Piedra forma su equipo, que se rodee incluso de gente capacitada en temas de derechos humanos. Yo creo que ella debe estar consciente de que está llegando con un problema de legitimidad y que va a tener que revertir esto nombrando visitadores de mucha calidad y gente preparada, reconocida, un poco para contrarrestar esta llegada, digamos, con el pie. Es que por eso es clave la disyuntiva, decidirnos si es una captura o una destrucción. Si es una destrucción, quiere decir que la CNDH no va a volver a funcionar. Si es una captura, quiere decir que le mantiene cierta hora de legitimidad, pero no tiene sentido que López Obrador haya lanzado al fuego a una persona así, ¿no? Es decir, como bien dicen, deslegitimándola de entrada, o sea, poniendo serias trabas en su proceso de recuperar confianza. Y lo digo porque aquí creo que lo preocupante es que es a lo que viene, o sea, qué es lo que viene a futuro. Y me parece que si estamos ante un caso de destrucción de una institución, pues los mexicanos van a tener que recurrir cada vez más a instancias internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la famosa ACNUD, ¿no? De la ONU, en fin, hay muchas. Pero también a reforzar las organizaciones de la sociedad civil encargadas en derechos humanos, como el Centro PRO, de donde es Sofía. Lo cual no me parece mal, me parece que ojalá ocurra, al margen de. Tenemos que reforzar nuestra sociedad civil en derechos humanos y en otras cosas. Y ojalá que esa sea una de las consecuencias. Sofía, ¿cómo ves? ¿Qué sigue? Sí, definitivamente en este proceso que considero que ha sido desasiado,
Ha habido mucho debate, creo que se va a seguir dando. Sí. Todavía, además, muchas de las impugnaciones que se realizaron jurídicas, todavía faltará ver qué se resuelve. Sí, a Hay ver que qué decir que legalmente hay pocas posibilidades y está muy acotado. Sí. Los propios precedentes de la Suprema Corte de Justicia han limitado mucho, el amparo no tiene efectos suspensivos, como sea, ya es titular actualmente Sí. Rosario, entonces no parece que al menos que haya una resolución judicial novedosa o que Rosario misma renunciara, no parece que eso vaya a cambiar. Aunque hay que seguir viendo cómo se desenvuelven estos procesos, me parece que son importantes, sobre todo para quienes los promovieron habiendo sido candidatos, que me parece que hay muchas personas de alta calidad ahí que incluso han estado en esta mesa y que veremos qué sucede en eso. Pero sin duda todo este debate que se ha realizado me parece, y en eso coincido con Pablo, que tendrá que generar también que la sociedad esté mucho más al tanto de las decisiones que vaya a tomar en adelante la Comisión Pero ¿qué Nacional de opinas Derechos Humanos. de esto que ha dicho el presidente, y tú lo mencionaste, Hernán, de que se había enquistado en la CNDH una especie de grupo de expertos en derechos humanos que bastante elitista, con claramente vasos comunicantes con las ONGs, y que había que sacudir, digamos, ese modelo de la CNDH para sacudirlo y cambiar y producir mejores resultados? ¿Qué dices tú al respecto? Como decía al inicio, no estamos de acuerdo con una posición en la que la CNDH nunca había, con esa que describes, ¿no? Que Sí. nunca había sido un contrapeso, no hizo ninguna actividad, estaba completamente cooptada y nunca había servido, pero tampoco con la que dice que era un completo contrapeso y que siempre funcionó de manera ideal y que ahora O sea, la verdad está en medio, digamos. Nos parece que sobre todo acompañando a víctimas concretas hemos visto cómo hemos tenido tanto luces como sombras, como lo mencionaba María Luisa Aguilar en esa ocasión, veíamos luces y sombras en el gobierno, también las vemos en la CNDH, vemos con mucha preocupación, por ejemplo, muchas de sus recomendaciones que han realizado una deficiente valoración de la tortura, por ejemplo, mucha burocratización, procesos muy largos, pero vemos también que en muchos temas, como por ejemplo solamente decir la acción de inconstitucionalidad frente a la ley de la Guardia Nacional, que me pareció relevante, una serie otra de acciones de inconstitucionalidad o recomendaciones por graves violaciones a derechos humanos, varias de ellas. Entonces, me parece que la verdad está mucho más en medio y que sin duda un perfil como Rosario, en eso coincido con Hernán, que no olvidemos que es hermana, es una víctima de caso de desaparición forzada, y que eso, conociendo desde el Centro PRO a quienes son víctimas de estos casos, sabemos que le da una dignidad distinta y una sensibilidad distinta. Ahora bien, eso se tendrá que complementar con muchos más elementos. Uno va a tener la visión de víctima, desde luego, y vaya que lo es, pero una víctima quizás no tenga los elementos administrativos, incluso te diría, para sacar adelante una comisión de ese tamaño, ¿no? Y sin duda no es suficiente esa calidad, sobre todo cuando fue acompañada de un proceso como este, en una posición como la presidencia de la CNDH, que sobre todo requiere de autoridad moral y de legitimidad para realizar sus funciones. Hernán. Leo, yo creo que sí había un cierto, tratando de responder a la pregunta que hacías, yo creo que sí ha habido una cierta captura de la causa de los derechos humanos en ciertas organizaciones que han tenido más voz y más visibilidad. Yo ayer sentía que en la mesa en la que hablabas con algunos con 3 de las ex consejeras, que es gente respetable, muy respetable, y no quiero descalificar, pero sí sentía un poco el tono de como de que perdieron un nicho, de que les quitaron algo que ellas sentían que era de ellas. Y yo creo que eso pasa con algunas organizaciones que no es casual que sean algunas de las que más se han agraviado, que más han levantado la voz frente a esto y más están era un puesto honorario quejando, para digamos, ellas, sí, pero de todas maneras, esos puestos honorarios, por más de que sean honorarios, tienen otro tipo de beneficios. No existe el altruismo desinteresado tampoco en la vida. Dios mío, yo ya estás muy neoliberal. Siempre Hernán, Dios mío, ya se está pasando son hacia carreras este lado. políticas. Pero quería decir otra cosa. No, digamos, porque a ver, son la Redim, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos, los que están firmando desplegados y moviéndose ahorita. Es GIRE, es Causa en Común, que creo que no es una organización de derechos humanos, es la Barra Mexicana de Abogados. Estas son las organizaciones que están ahorita haciendo más ruido. Hay otras con las que, si tú hablas, y yo creo que por eso no están haciendo ruido, Leo, que te dicen, mira,
no estamos peor que antes en materia de derechos humanos. Sigue habiendo un margen importante de oportunidad para avanzar agendas con este gobierno. Y no solo eso, hay un compromiso institucional con la agenda de los derechos humanos en este gobierno. Y yo creo que la figura, por ejemplo, de Alejandro Encinas en Gobernación sigue siendo muy importante y hay mucha voluntad de avanzar en estos temas. Entonces yo creo que decir que todo está perdido y que pues no, que puede. O sea, me parece que no hay que plantear escenarios así de fatalistas. Todavía la mayor parte de las organizaciones, yo creo que las veo esperanzadas con que la agenda de derechos humanos pueda avanzar. 30 segundos de conclusión para cada uno. Pablo. Yo creo que hay una falsa premisa con lo de la técnica, porque el gobierno dice, vamos a quitar a los técnicos y vamos a meter a alguien que... Una víctima. A una víctima. ¿Que Rosario Piedra es la única víctima en el país? O sea, ahí está la falsedad del alegato. Uh-huh. Había muchísima gente. Es No, había más, mucha para gente, mencionar pero uno, sí. Alberto Atié, Alberto. que quería competir y que no ha estado cerca del poder nunca. Sí. Es más, huyó del poder porque lo estaban persiguiendo. Entonces, decir que sí se necesita alguien víctima, que no sea técnico, que no venga de las aulas, lo cual me parece loable, incluso estoy de acuerdo. Yo soy el primer crítico de la tecnocracia, sobre todo del lenguaje tecnocrático. Pero eso no quiere decir que tenía a fuerza que ser ella. Bueno, ella es Ahí la que hay quería una el falacia presidente. total. Bueno, pero el presidente quería a ella, Entonces ganaron el es una- poder, tienen bien. los votos, bueno, no tienen los votos en este caso, hay que decirlo, eso es lo más vergonzoso, pero pues Está muy bien. Entonces, vamos a suponer que digámoslo hubiera tenido así. los votos, ¿no? Leo, digámoslo así. Claro. Es la que quería el presidente. Bueno, ¿tienes alguna ¿Por duda? qué? ¿Por qué? Porque la siente cercana, porque Eso va contra la historia de los nombramientos de la CNDH. No. No todos habían sido, para nada, muchos para presidentes nada. habían Al contrario. nombrado a gente que no era de su partido. y otros sí, pero bueno, conclusión, Sofía. Me parece que no es menor que el proceso haya sido así de desasiado. No es para nada una buena señal. Y creo que además nos abre una luz importante, una preocupación importante, un foco rojo, sobre otras designaciones que están por venir. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Correcto. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Incluso debería de ser un llamado para reformar los procesos de designación para que no ocurran cosas así. Ahora, con Rosario al frente habrá que ver el desempeño de la CNDH, seguir muy de cerca, estar pendientes, ver cómo se resuelven las impugnaciones jurídicas que se han realizado y seguir acompañando a las víctimas que son las que se merecen. Eso es lo más una respuesta importante. distinta. Eso es lo más importante, que las víctimas tengan una manera de procesar pues, las violaciones que les hicieron a sus derechos humanos, ¿no? Exactamente. Un último comentario. Yo por último, Hernán. simplemente decir que creo que Rosario Piedra no es una empleada de ningún funcionario, por ejemplo, como lo fue Mireille Rocati en su momento. No la veo que necesariamente vaya a ser acrítica y que sí creo que hoy, a pesar de todo esto, hay una oportunidad de darle un nuevo perfil a la CNDH. No veamos los puntos positivos por solo ver los negativos. Yo creo que sí se le puede dar un giro, que sí se puede enfatizar mucho más la importancia de las víctimas, de los desaparecidos y darle un enfoque nuevo a la CNDH. No va a ser fácil para Rosario hacerlo, No. tiene que remar a contracorriente, Duro. pero yo sí le doy a ella y sobre todo a la CNDH el beneficio de la duda. Bueno, pues muchas gracias. Como siempre, un privilegio debatir con ustedes. Pablo, gracias. Hernán, gracias por venir. Y Sofía, muchas gracias, Gracias. por venir. Regresamos, hacemos una pausa. Va a estar Joel Ortega, porque ayer se cumplieron 100 años del comunismo en México. 100 años del Partido Comunista. Vamos a platicar con él sobre lo que esto significa. Regresamos en un momento más.